Coincidimos con otra persona que trae sus propias vivencias, sus propias costumbres, su propia historia y decidimos unir nuestra vida a la suya. ¿Cómo hacemos esto? Asumimos con un sí próspero para la salud, para la enfermedad, con un sí amoroso en lo bueno, en lo malo, con un sí respetuoso para toda la vida. Y claro que en ese momento lleno de emoción, ni siquiera realmente nos cuestionamos si este sí va a ser posible en todas estas vivencias, en todas estas posibilidades. ¿Qué pasa cuando llegan esos momentos difíciles, esas crisis, esas dificultades que vienen de alguna manera a simbrar esos proyectos o ese ideal que habíamos tenido desde un principio? Nos sentimos incluso en esas crisis muy fuertes, sentimos que eso no nos va a impactar, que no nos va a afectar. ¿Por qué? Porque vamos a sobreponernos, porque a lo mejor caemos en una indiferencia de que son problemas minúsculos y no le damos la importancia suficiente. Pero va pasando el tiempo y esas dificultades van haciendo mella en nosotros, pueden ir creando esos vacíos, van creando heridas que después se nos hace difícil sanar. Y es en donde surge la capacidad de la resiliencia, esa capacidad para poder rehacernos, para poder levantarnos después de haber sufrido una dificultad muy fuerte. Es una característica que tienen algunos materiales para poder sobreponerse después de haberse sometido a una presión muy fuerte, una presión que los deforma y que después son capaces de volver a su forma, a su apariencia original. Bueno, esto mismo queremos compartir con ustedes, esta característica y esta propiedad que tienen los seres humanos y de manera muy especial las parejas, de volver a rehacerse y a reconstruirse después de haber vivido crisis, dificultades que pueden afectarlas muy fuerte. Hola, nos da mucho gusto saludarles. Estamos aquí nuevamente, Jenny y Álvaro, para compartir experiencias de vida, experiencias de matrimonio. Estamos con el entusiasmo de un nuevo tema, una nueva reflexión y sobre todo una nueva vivencia que queremos transmitirles a partir de lo que Dios nos ha regalado. Bueno, pues todo empezó hace 16 años. Nos casamos después de 2 años de noviazgo y uno de los primeros retos que afrontamos fue el casarnos cuando Álvaro apenas estaba terminando su carrera. Esto significaba que Álvaro se iba a la escuela, luego al trabajo y los tiempos en pareja en este primer año donde estás acoplándote, donde estás empezando a conocer y a convivir con esta persona, pues eran muy limitados los tiempos. Entonces aquí empezamos a vivir ciertos momentos de tensión o de crisis porque pues no sabíamos bien a bien qué estaba ocurriendo, qué pasaba, no entendíamos muchas veces el porqué de nuestros malos humores, el porqué de no saber decirte cómo las cosas y todo este tipo de situaciones que surgen, ¿no? Sí, empezamos una historia juntos, quizás con muchos prejuicios alrededor, uno de ellos la diferencia de edades, otro el contexto en el que cada uno de nosotros venía, nuestra propia historia original que generaba algunos bloqueos. Pero al final tomamos esa decisión de iniciar esta vida juntos y sobreponernos a los primeros retos que la vida nos presentaba. Como les digo, la primera era esta diferencia que teníamos, 7 años de diferencia, yo soy más grande, no sé si se nota, pero bueno, yo soy más grande que Jenny. Y al final esto obviamente iba generando desde el principio unas barreras y unos retos que teníamos que afrontar para que podamos dar ese sí inicial, ¿no? Y así empezó esta historia que queremos compartir con ustedes, pero sobre todo para que a través de esta experiencia que humildemente les compartimos podamos ir descubriendo esta capacidad que podemos tener como seres humanos para poder levantarnos, para poder ser resilientes a pesar de dificultades
dificultades que cada uno las puede tener en mayor o menor medida. Bueno, y en este ambiente de empezarnos a conocer, de nuestra falta de tiempo, viene el nacimiento de nuestro primer hijo, justo el año de habernos casado. Entonces esto representa un nuevo reto para los dos, porque empezábamos a ser esposos, empezábamos a ser pareja, y nace nuestro primer regalo. Y esto nos trae muchos buenos momentos, y evidentemente fueron más los buenos momentos, pero sí también muchas inquietudes y muchas preocupaciones, porque además la situación económica no era de lo mejor como para que en ese momento llegara nuestro hijo. Y entonces cuando ya pasa el tiempo y nos damos cuenta de que es un regalo y de que no importaba no tener un cuarto listo para él, no importaba tener una cuna solo para él o una casa decorada para un nuevo bebé. No, cuando nos damos cuenta que en esencia lo que importaba eran papá, mamá, bien, para poder recibir a este niño de lo mejor, nos dimos cuenta de que íbamos por buen camino, o sea, de que pudimos, a transcurrir de los meses, pudimos sobrellevar a este bebé, a este nuevo regalo, con la situación que teníamos, con la situación económicamente limitada, pero en tiempos más o menos también, pero en fin salimos adelante, ¿no? Sí, al final esta parte económica difícil que vivimos en los primeros años también nos mostró una parte importante que podríamos estar todavía dejando a un lado, ¿no? Que es la confianza en la providencia, la confianza en Dios. Al final uno es normal que tienda a renegar, a enojarse obviamente por una situación que no depende de uno, o que sí depende pero que no se puede resolver de la noche a la mañana, como puede ser el tema material, el tema económico, ¿no? Los primeros años fueron muy difíciles porque por más que uno hacía, pues el ingreso no ajustaba, como sabemos que nos pasa y nos ha pasado a muchos de nosotros, ¿no? Pero es ahí en donde empezamos, no nosotros a confiar en la providencia, sino Dios a mostrarnos de alguna manera que Él estaba con nosotros, y empezamos a ver signos importantes a través de nuestra familia, que de manera inesperada, incondicional, nos brindó ese apoyo, no solo en lo material, sino más allá de lo material, para ir construyendo esta historia de pareja desde un inicio. Entonces, esta mano de Dios desde el principio nos demostró que no podíamos seguir confiando solo en nosotros, que no dependía solo de nosotros el salir adelante, sino que había un tercero importante que tenía que estar ahí presente. Y así transcurre el tiempo, y después de casi 3 años llega nuestro segundo hijo, nuestro segundo regalo. Y este bebé llega a mostrarnos que podíamos seguir confiando, porque aunque la situación económica no había mejorado del todo, habíamos aprendido, Álvaro y yo, a sobrellevar en gastos, a asumir como comentaba Álvaro, este regalo de la providencia a través de nuestros familiares, de nuestros amigos, que no era solo en lo material, sino también en el apoyo incondicional que muchas veces nos mostraron, ¿no? Y este bebé llega también con una nueva oportunidad, en un tiempo de una nueva oportunidad laboral para Álvaro, que nos implica irnos de Mérida. Sí, bueno, llega esta etapa que viene a darnos un giro también importante, que si en sí representaba una ventaja económica para la familia, también representaba el desafío de cambiarse de lugar, de residencia, de irnos a otra ciudad, de empezar de cero. Y esto fue también formando parte de esta historia resiliente como pareja, porque llegamos a una ciudad, yo me voy antes alrededor de 3 meses solo a Guadalajara, donde estoy un poco para buscar lugar donde vivir, para establecerme en el trabajo, y pues todo esto fue obviamente también formando parte de este desafío de iniciar una nueva etapa como pareja prácticamente, como familia solos, ya de alguna manera independientes y desprendidos de la familia de origen. Entonces entramos a Guadalajara como familia con muchas cosas en la cabeza, ¿no? Pensábamos, pues bueno, llegamos a una ciudad muy padre, muy grande, estamos seguros que nos va a ir mejor, de como estábamos a como estamos ahorita, decíamos, nos está yendo pues de maravilla, ¿no? Pero
empiezan en ese momento, durante la estancia en Guadalajara, que después se fue multiplicando con experiencias también en otras ciudades, en la Ciudad de México, en León, donde fuimos cambiándonos durante este periodo de tiempo, empiezan desafíos nuevos, que es el tiempo que yo le dedicaba al trabajo de manera especial, pues era muchísimo. Entonces más tiempo yo estaba en la oficina, más tiempo estaba yo en el trabajo que en casa, ¿no? Y entonces se marcó una separación de roles, como si Jenny en la casa, Jenny con sus preocupaciones con los 2 hijos, yo en el trabajo con mis preocupaciones, y entonces se marcó entre nosotros como pareja una separación en donde se volvió simplemente una relación funcional, una relación en donde nos comunicábamos para cuestiones pues, funcionales de la casa, como mucho nos pasa en la pareja, ¿no? Qué hay que hacer día a día, en qué vamos a distribuir los dineros, qué vamos a hacer el fin de semana, pero como matrimonio empezamos a tener un distanciamiento en esta comunicación íntima, en esta comunicación amorosa, respetuosa que habíamos dicho desde un origen, ¿no? Entonces viene esta parte importante donde a lo mejor durante muchos años en Guadalajara sí nos lo cuestionábamos, sí decíamos algo está pasando, pero todavía no habíamos tomado la decisión de hacer un alto, de decir ya no con este estilo de vida, y pues simplemente vivíamos acomodados en la dificultad, que también nos puede pasar y les puede pasar a muchos matrimonios, ¿no? De alguna manera nos retroalimentamos en la crisis, como si fuéramos un poco masoquistas, ¿no? Aun cuando nadie quiere serlo, ¿no? Pero al final nos quedamos sumergidos en la dificultad y no queremos salir de ella porque no tomamos la decisión valiente de hacer un cambio, ¿no? Sí, y por ejemplo lo económico lo habíamos superado en algún punto, ¿no? Los tiempos, a lo mejor ahí acomodándonos entre los 2, organizando para pasar tiempo juntos, pero cuando llega algo que te trastoca, que ya trastoca este pilar de matrimonio entre Álvaro y yo, es cuando dijimos no ya, o sea, necesitamos hacer un alto, necesitamos replantearnos si realmente este sí que habíamos prometido al inicio iba a ser posible en esta situación. Y decidimos, nos sentamos un día con toda esta crisis, con todas estas emociones, a decirnos qué estaba pasando, qué estábamos sintiendo. Ya teníamos 3 hijos para entonces, ya eran muchas cosas más las que había que cuestionarse, que pensar, y entonces decidimos que seguíamos, que queríamos seguir adelante, que a pesar de todo esto ya vivido y de todo esto que habíamos experimentado como pareja, pues queríamos seguir. Dimos un sí, seguimos aquí y nuestra historia sigue, ¿no? Siguió para largo. Y parte de esa decisión o de ese cambio importante que teníamos que dar, porque recordarán que esta resiliencia es esta capacidad que tiene el material, en el caso de los objetos, pero que la persona tiene para rehacerse después de una crisis. Entonces también teníamos que tomar esa decisión de rehacernos, y de rehacernos confiando también en lo que Dios nos tenía preparados para el futuro. Y fue cuando tomamos la decisión de regresarnos a la ciudad de Mérida. Todo el proyecto, digamos, laboral que se había desarrollado, había que tomar una decisión de dejarlo. Se da una coyuntura en el trabajo para que yo me traslade a Mérida y siga con un trabajo similar, pero ya desde Mérida, ¿no? Y además con una característica que era trabajando desde casa. Y esto para nosotros fue algo muy providencial, porque al final nos permitió, en esa etapa que estábamos viviendo, enfocarnos en nosotros como matrimonio. Ya con los 3 hijos, pero sobre todo enfocarnos en nosotros mismos. Entonces empezamos esta etapa que duró aproximadamente un año, en donde pues sí, trabajaba con un ritmo pues, no tan intenso como antes, pero ya con el espacio y con la oportunidad de poder estar en casa. Y después pues viene obviamente otros cambios laborales que implicaban nuevamente otros cambios a otra ciudad, y es ahí donde lo que habíamos decidido un año antes en Guadalajara de decir el sí rotundo para poder trabajar en nosotros, nos hizo dejar esas oportunidades, nos hizo confiar en Dios y decir pues confiamos en lo que Dios nos tiene preparados, y entonces nos quedamos en Mérida. Surge un nuevo proyecto
de trabajo que nos da aparentemente una luz, una esperanza de poder seguir esa ruta que estábamos teniendo como matrimonio. Sí, ya para entonces con cinco hijos ya. Dimos el salto de 3 a 5, ¿no? Hubo un cuarto antes, hubo una cuarta antes. Ya pero ya con los 5 regalos hasta ahorita que tenemos. Y este nuevo proyecto representaba un espacio para nosotros como familia, porque nos brindaba podernos dar tiempos. La situación económica estaba bastante estable, o más bien nosotros ya también habíamos aprendido a vivir con lo necesario, con menos, ¿no? Entonces esto representaba una gran oportunidad. Pero bueno, viene nuevamente cuando ya pensábamos que ya todo estaba bien, que ya nuestra zona de confort estaba al máximo, viene pues una nueva oportunidad. Hoy vemos que fue una nueva oportunidad, porque viene entonces el despido del trabajo de Álvaro, totalmente inesperado. Sí, viene una etapa difícil en ese momento, porque previo a esta situación laboral yo recibo una operación de las cervicales, que fue también parte importante de esta historia de reconstrucción familiar, porque viene desde luego a afectarnos no solamente en lo físico, sino también pues en la organización y en la conformación familiar, y es una situación que obviamente vamos arrastrando en estos años, porque es una situación que a mí me acompaña y me va a acompañar el resto de mis días, ¿no? Pero nos va enseñando obviamente la importancia de valorar la vulnerabilidad en la que estamos, y que la vida está en manos de Dios, y al final todos estos retos van de alguna manera tomados de la mano de Él, ¿no? Y es ese contexto físico de salud cuando viene lo que mencionaba Jenny, que es lo del despido del trabajo, ¿no? En donde en un proyecto donde habíamos puesto, como decíamos, toda nuestra esperanza, viene pues de manera inesperada totalmente un despido injustificado, una situación de traiciones, una situación de injusticias, bueno, una cuestión que viene desde luego a afectar fuertemente nuestra esperanza y nuestro proyecto a futuro, después de lo que ya habíamos vivido, de lo que habíamos dejado. Y viene también la situación del desempleo, porque después de pasar o de atravesar una situación tensa de conflicto laboral, viene la parte de quedarnos sin trabajo, y eso obviamente viene como a cuestionar nuevamente hacia dónde teníamos que caminar, porque ya habían pasado muchos años de estar trabajando, de que íbamos construyendo gradualmente una estabilidad, y de pronto otra vez a empezar como si Dios nos estuviera llevando de la mano a no olvidar nunca que nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio estaba en manos solo de Él, y que nosotros teníamos que estar atentos a esos signos que Dios nos presentaba. Y entonces pues ahí pues seguimos adelante, desde luego, con toda la dificultad humana que representaba encontrar trabajo, y valorando sobre todo los pequeños grandes detalles que la vida nos estaba ofreciendo nuevamente a través de su providencia, porque empezamos nuevamente en una situación de crisis material a recibir llamadas importantes de Dios, de donde nos dicen: no están solos, no los abandonaré, siempre estaré con ustedes. Y pues fuimos viendo diferentes manifestaciones de este amor, ¿no? Y en medio de todo este panorama hasta cierto punto incierto, y de inquietud, y de a veces de desesperación, ¿no? Nos dimos cuenta que esto cada vez nos hacía más fuerte, y era como una llamada de Dios, de decirnos: hey, o sea, enfóquense en lo realmente importante, o sea, y empezamos a valorar estas pequeñas cosas como esposos, con nuestros hijos, y sobre todo a vivir de primera mano la providencia de Dios con ángeles, como decimos, ¿no? A veces en el camino que se nos han atravesado. Y así conocimos a una familia, a unos amigos que
han mostrado generosidad más allá de lo material, han mostrado su corazón, su gran generosidad para con nosotros, ¿no? Y esto nos abre nuevas oportunidades de vida, nuevas oportunidades que si bien nos implican a lo mejor irnos de Mérida, pues hoy por hoy es una experiencia que hemos decidido vivir, que queremos vivir y que esperamos que de la mano de Dios y de la mano de toda nuestra familia y la confianza que han depositado en nosotros podamos llevar a cabo, ¿no? Sí, al final esta presencia de personas a nuestro alrededor, en nuestro camino, nos muestra nuevamente la compañía, el abrazo amoroso de Dios que no nos deja, que no nos abandona, aun cuando pudiéramos llegar a desconfiar o a olvidarnos de que está Él presente. Entonces, realmente familias como esta que menciona Jenny, personas que nos han acompañado y que sería innumerable mencionar, van haciendo en nosotros una huella importante en la historia y van dejando también un legado que nos permite seguir caminando, pero siempre y cuando reconozcamos esa historia que se nos ha sido dada como un don, como un regalo, y que nos permite seguir estando juntos como matrimonio. Esa es, digamos, esta historia de agradecimiento, de reconocimiento y de esfuerzo que nos impulsa hacia un futuro que a lo mejor humanamente puede ser incierto, pero que hoy por hoy queremos seguir confiando en esa providencia y estamos seguros que no nos defraudará en ese sentido de esperanza, ¿no? Y para terminar, compartir con ustedes a manera de conclusión 10 ideas que a nosotros nos han permitido resumir esta capacidad de la resiliencia, de poder levantarse, de poder rehacerse, de renovarse en cada momento de nuestra historia como matrimonio, como pareja. Son 10 puntos que no son exhaustivos del tema. Hay muchísimas personas en internet o muchísimas personas que pueden ustedes ver esta información y que son expertos en el tema de la resiliencia, que lo manejan de manera exhaustiva, profunda. Nosotros con estos puntos hacemos un resumen de nuestra historia como matrimonio, de lo que la vida y Dios nos ha regalado y cómo nos ha permitido tener esta capacidad para levantarse. Vamos a ir compartiendo estos puntos. Los primeros puntos que nos han ayudado a nosotros es, primero, como matrimonio, como pareja, tratemos de posponer nuestros juicios, de retirar nuestros impulsos, de no actuar de manera intempestiva sin antes hacer un alto y poder pensar la situación que estamos viviendo. Segundo, tratar de alejarnos un poco de los problemas, tratar de generar un distanciamiento de esos momentos de crisis que la vida nos presenta, para no quedarnos atorados en un conflicto que puede llegar a ser rápidamente solucionable o que a lo mejor lleva tiempo, pero que necesitamos tener periodos, digamos, para pensar, para reflexionar, para orar y no quedarnos sumergidos de manera pues prácticamente innecesaria en un conflicto que no nos va a llevar a ningún lado. Y un tercer punto es tratar de ser flexibles. Un objeto duro se quiebra fácilmente. Necesitamos como personas y como matrimonio ir adquiriendo esta capacidad de flexibilidad para que en algunos momentos podamos ceder, podamos no enfrascarnos y confrontarnos, no subirnos al ring, como dicen algunos, para seguir una lucha de poder que lo único que va a conseguir es humillar a la otra parte. Tenemos que adquirir esta característica de maleabilidad, de flexibilidad que nos permita finalmente ver desde otra perspectiva el problema, ¿no? Sí, y un cuarto punto es donde nos invita a ser positivos, enfocarnos en las fortalezas que tenemos como esposos, como pilares de la familia, ¿no? Un quinto punto también es escucharnos constantemente, aún en el silencio, y tratar de ser asertivos cuando comuniquemos qué nos inquieta, qué nos gusta, qué queremos, qué no nos gusta, ¿sí? Entonces también en un sexto punto también tomar en cuenta el impacto que de lo que decimos y lo que hacemos tiene una especial influencia en nuestro esposo
y en nuestros hijos. Entonces, tomar conciencia de que lo que hacemos, lo que decimos, cómo lo hacemos, cómo lo decimos, impacta realmente en todo nuestro ambiente familiar. Muy bien. Un séptimo punto es tratar de luchar por ser el mejor esposo y la mejor esposa, haciendo extraordinario lo ordinario de la vida. Cada uno de los espacios y momentos que la vida nos regala, hacerlo de manera extraordinaria, aprovechando cada detalle. Un siguiente punto es tomar la iniciativa ante los problemas, ante las crisis, ante los conflictos, no dejar que la otra persona lo resuelva, esperar que sea él o ella quien tome la iniciativa. Juntos tomemos la iniciativa para afrontarlo y para poder pedirle a Dios que nos dé esa fuerza y poder resolverlo de la mejor manera. El siguiente punto, el número 9, es tratar de comprender el punto de vista e interesarnos más en las necesidades de nuestro esposo o de nuestra esposa. Comprender que ya sea por el trabajo, por los hijos, por lo que sea, cada uno tiene sus propias preocupaciones y sus momentos difíciles. Entonces no caer en el egoísmo de pensar que solo tú sufres, que solo tú te preocupas, que solo tú te inquietas, ¿no? Sino más bien darle al otro también su lugar y tratar de, si bien no dejarnos, bueno sí, a veces sí, dejarnos en segundo plano y ceder esta complicidad y esta empatía hacia nuestro esposo o hacia nuestra esposa, ¿no? Y el 10º punto, que a mí me parece que es uno de los más importantes, es promover el desarrollo de tu esposo o de tu esposa, lograr la santidad. Por ahí leía una frase que dice que al matrimonio no venimos a ser felices, sino a ser santos. Y yo pienso que es real. ¿Por qué? Porque no es fácil. El camino que se recorre como pareja desde el sí que das al principio no es fácil. Pasas por muchas preocupaciones, por muchos momentos difíciles, pero la clave aquí, yo creo, es que no dejar a Dios en tercer lugar, sino como primer lugar. O sea, estos somos tres en el matrimonio: esposo, esposa y Dios. Y cuando mantenemos la vista de cara a Dios, de cara a nuestro testimonio como pareja, como esposos, con nuestra familia, entonces tratar de ya no perder ese rumbo que lleva a la santidad como la cruz, ¿no? Como decimos, es nuestra cruz, y como cruz tiene también momentos difíciles, momentos duros, pero que son posibles cargar o sobrellevar de la mano de Cristo. Muy bien, finalmente poder dejarles este mensaje esperanzador de que sí es posible superar las crisis, de que no hay problema difícil que no se pueda afrontar, siempre con esta visión de fe, con esta perspectiva esperanzadora, en donde el matrimonio está muy bien cimentado sobre la palabra de Dios, sobre su presencia en medio de nosotros. Creo que es ahí en donde la resiliencia cobra un sentido trascendente y no se queda simplemente como un esfuerzo humano, como una lucha de voluntad simplemente. Entonces, bueno, dejamos esta reflexión, esperemos que pueda ser útil y valiosa para algunos de ustedes. Bueno, les agradecemos que nos hayan acompañado en esta cápsula y los invitamos a que se suscriban al canal, a que nos busquen en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, y a compartir esta información que pueda llegar a mucha gente. Muy bien, nos vemos en la próxima. No olvides también darle clic a la campanita que aparece en el canal para que puedan llegarte videos como este y puedas seguir lo que compartimos con cada uno. Hasta luego.